Hermanos, vamos a entrar en terreno sagrado. Ahora nos toca a Raquel, que como ya habíamos anunciado, nos hace una pregunta. ¿Sabemos escuchar a nuestro corazón con autenticidad? Ella representa la Ramalaya. O sea, los que suben la Kundalini sin nada son sopladores. Claro, porque avivan un fuego que no saben controlar. Y no saben después cómo apagar. Soplanaitas. Bueno, pues yo tengo dos problemas. El primero es que es la última conferencia de la escuela. La última conferencia con contenido. Esta tarde tendremos el traspaso de poderes de administración entre una secretaria y otra. Entonces yo vengo un poco a rematar, a culminar un trabajo que habéis hecho tanto y tan bien que espero salir de aquí con dignidad. Y luego que la persona que me ha precedido, Nuria, ha hecho un trabajo excelente que para mí es un problema, pero lo he convertido en una oportunidad. Lo que dicen que hay que convertir los problemas en oportunidades, y eso lo vais a entender en la última parte de la conferencia. Porque para mí no es fácil dar conferencias. No es el miedo escénico, que poco a poco voy controlando, sino algo mucho más importante, y es qué decir. Porque estar delante de un foro como este es un privilegio, una oportunidad, pero también es una enorme responsabilidad. Hace muy poco, estudiando las cartas de los Mahatmas, concretamente la carta 59, leí que KH le decía a Sinet, y sabéis que cuando KH le dice algo a Sinet, nos lo está diciendo también a nosotros, le decía que el deber del teósofo es parecido al del labrador. Abrir los surcos y sembrar el grano lo mejor que pueda. El resto depende de la naturaleza, y esta es la esclava de la ley. Como veis, KH nos dice a nosotros, que más que teósofos somos meros estudiantes de teosofía, cuál es la parte en la que podemos intervenir en el deber de difusión de estos conocimientos, que yo creo que está un poco en el corazón de todos. Hay una parte en la que podemos intervenir, que es la siembra. La cosecha queda en manos de la naturaleza, de la ley con mayúsculas, fuera de nuestro ámbito de actuación. Por ello, cuando me voy a enfrentar a una situación como esta, y han sido muy poquitas, siempre me pregunto, ¿cómo sembrar? ¿Qué hacer para preparar la tierra de los seres a los que eventualmente puedan llegar estas palabras? ¿Qué semillas escoger para cada ocasión? ¿Con qué aperos realizar la labor? ¿Es la estación correcta para sembrar? ¿Soy yo el labrador idóneo para ello? Con estas preguntas muy presentes abordé la preparación de esta contribución de la Ramalaya a esta escuela de verano de 2025. Buscando material de investigación, y señalo la palabra investigación, para esta conferencia, encontré que Blavatsky, nuestra gran maestra, nos dejó información relevante sobre el corazón, que es el leitmotiv de esta conferencia, en las instrucciones esotéricas. Más concretamente, en la instrucción 5, contenida en el volumen 12 de los Collected Writings, en la página 695. En ella nos dice: la conciencia, que es simplemente la conciencia animal, está compuesta por la conciencia de todas las células del cuerpo, excepto las del corazón. Porque el corazón es el órgano de la conciencia espiritual. El corazón representa la tríada superior. El corazón, repite,
es la morada del hombre espiritual, mientras que el hombre psicointelectual habita en la cabeza con sus 7 puertas. Un poco más adelante de esa misma instrucción afirma: hay 3 centros principales en el cuerpo del hombre: el corazón, la cabeza y el ombligo. Como ya se ha dicho, el corazón es el centro de la conciencia espiritual, la cabeza el centro de la conciencia psíquica y el ombligo el centro de la conciencia kármica. Y más adelante repite: el corazón es el centro de la conciencia espiritual, así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual. Vemos, pues, que estamos estudiando uno de los elementos más importantes que tenemos en nuestra Constitución, nada menos que el centro de nuestra conciencia espiritual, el lugar donde mora nuestra parte espiritual, lo que realmente somos. En el corazón, continúa diciendo Blavatsky, está el único Dios manifestado. Y es este Dios manifestado el que representa la tríada Atma, Buddhi, Manas. Continúa diciendo: esta conciencia espiritual no puede ser guiada por nosotros hasta que esté completamente unida con Buddhi Manas. Y añade que para alcanzar y recibir a voluntad las indicaciones de esta conciencia espiritual, cada uno de nosotros debe estar en armonía con Manas, es decir, debe haber alcanzado el adeptado. Y yo me preguntaba, ¿qué ocurre mientras llegamos a este punto? Pues, continúa diciendo en esta misma instrucción, esta conciencia se esfuerza por llegar a nosotros, por impresionar la conciencia inferior. Y estos esfuerzos se ven favorecidos por su crecimiento, por el crecimiento del individuo en pureza. Y por último, Blavatsky añade: el Manas superior no puede guiar directamente al hombre común. Debe actuar a través del Manas inferior y llegar así a la conciencia inferior. Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo continuo por centrar la conciencia en el corazón y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual, porque aunque el éxito esté lejos, hay que empezar y abrir el camino. Bien, con todo esto ya tenemos nuestro material de investigación. Como veis, es mucha información, muy profunda y muy relevante. Entonces, vamos a intentar ir desgranando poco a poco estas palabras para ver si somos capaces de comprenderlas y, sobre todo, de hacerlas nuestras y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, que es lo que realmente interesa. Yo creo que ya nos ha quedado muy clara una idea. El corazón, que hemos estado hablando de él durante estos días, es el centro de la conciencia espiritual y es allí donde está el único Dios manifestado, que está representado por Atma Manas y es donde radica nuestro Maestro interno. De los 2 centros que nos definen como hombres, el cerebro y el corazón, el primero representa la parte intelectual, la mente, y el segundo representa nuestra parte espiritual. Pero para verlo realmente todo en perspectiva, quizás debamos retroceder un poco, hasta el comienzo de todo. Aunque todos sabemos que realmente no hubo un comienzo. Y aquí me permito hacer un inciso, porque como buenos agricultores, todos sabemos que no solo es importante la semilla que se va a sembrar, sino que es necesario abonar el terreno de manera continua. Y creo firmemente que el mejor abono de nuestra eventual cosecha teosófica es tener siempre presente en nuestros estudios lo fundamental, los cimientos de la enseñanza que se nos transmitió nuevamente
hace 150 años. Todos lo habéis adivinado. Voy a pincelar las 3 proposiciones fundamentales de la doctrina secreta para que sean ese fondo del paisaje que entre todos vamos a pintar con la excusa de esta conferencia. La primera de estas proposiciones, que todos hemos leído, pero ninguno realmente conocemos, y que es necesario recordarla y recordarla, nos habla de una realidad absoluta anterior a todo ser, manifestado y condicionado. Ese principio que es omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable. Como veis, son palabras para estar vidas reflexionando sobre ellas. Es la raíz sin raíz de todo lo que fue, es o ha de ser. No tiene atributos y no tiene relación con el ser manifestado. Está más allá de todo pensamiento o especulación. No hubo pues un comienzo, y especular acerca de ello es de ilusos. Pero como muy bien indica Edwin Arnold en La Luz de Asia, las primeras palabras del primer sermón del Buda tras su iluminación fueron: «Oh Amitaya, no midas con palabras lo inconmensurable, ni sumerjas el hilo del pensamiento en lo insondable. Quien pregunta, yerra. Quien responde, yerra. No digas nada». Pese a este consejo, debemos tener siempre presente que esta única realidad, por darle un nombre, es el campo de la conciencia absoluta, que cuando suena la hora comienza a polarizarse en sus dos aspectos, espíritu y materia, sujeto y objeto, un movimiento que es imprescindible para la existencia de un universo manifestado. Nos dice la segunda proposición que este desenvolvimiento es cíclico y eterno. Los universos aparecen y desaparecen incesantemente. Se expresa con esa bonita frase de los días y las noches de Brahma. Y en este proceso, nos explica la tercera proposición, entramos nosotros, las almas, todas idénticas al Aya, el alma suprema universal. Nosotras que como chispas indesprendidas de ella, comenzamos el peregrinaje en el que nos vemos sumidos en estos momentos. Y lo que ha ocurrido es que el espíritu, durante el proceso de manifestación, se va envolviendo en capas y capas de materia. Y cada alma, cada mónada, nos dice la doctrina secreta, ha de pasar por todas las formas elementales del mundo fenoménico de cada manvántara o periodo de manifestación. Esas mónadas tienen que llegar hasta la materia más densa. Este es el camino fácil porque es por impulso natural, para después, y es aquí donde estamos, por esfuerzos autoinducidos y autodirigidos, quiere decir que somos nosotros los que los tenemos que dirigir y nosotros de donde tiene que salir ese impulso, deben ascender por todos los grados de inteligencia hasta los más altos, siendo el final del peregrinaje ese día llamado poéticamente Sé con nosotros. En ese día, la mónada, nosotros, esa tríada Atma Buddhi Manas que tenemos en nuestro corazón, volverá a fundirnos en la esencia una, pero plenamente autoconscientes. Este, como ya he dicho en otras ocasiones, es el mapa general del viaje que se nos propone a través de Blavatsky. La doctrina secreta nos presenta esa unidad en la que todos estamos absorbidos, cómo desde esa unidad que es y que somos surge un universo en el que nos convertimos en mónadas peregrinas, pero ojo, como chispas indesprendidas del uno, para que recorramos un camino en el que estamos en la aparente diversidad,
y volvamos a esa unidad con autoconsciencia. Para el camino de descenso tenemos la doctrina secreta, donde se nos detalla. El camino de vuelta está encerrado en la voz del silencio. Bueno, ya tenemos las semillas, tenemos la tierra abonada, vamos a continuar. Porque ahora podemos intentar responder a la pregunta: ¿qué es la conciencia espiritual cuyo centro está en el corazón de la que Blavatsky nos habla? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo podemos alcanzarla? ¿Cómo hacerlo? Porque ya sabemos, hemos repetido y conocemos de primera mano que el mero conocimiento no sirve. Pero hemos leído en las primeras frases que he puesto: cualquiera que pueda alcanzar y recibir a voluntad las indicaciones de esta conciencia espiritual debe estar en armonía con Manas. Algo fácil, es decir, debe haber alcanzado el adeptado. Ya sabemos una manera de conseguirlo: lograr el adeptado. Este es el objetivo de muchos de los que estamos en la sociedad teosófica. Lo llamamos hollar el sendero del discipulado. Para ello poseemos una impresionante literatura mística que está a nuestra disposición. Pero Blavatsky nos dice más cosas sobre cómo alcanzar la conciencia espiritual. Esta conciencia, gracias a Dios, sabemos que pugna por llegar a nosotros, se esfuerza por impresionar la conciencia inferior, es decir, que trabaja a favor nuestro. Y es la pureza la que favorece este proceso. Otra pista que ya tenemos para llegar a la meta: el purificarnos. Hay también una ingente cantidad de literatura, no solo teosófica, que insiste en el tema de la purificación. Después de reflexionar en el mapa general que hemos bosquejado, comprenderemos fácilmente que tenemos que purificarnos no porque seamos malos o indignos o estemos sucios o contaminados, no. Esto es algo que han malinterpretado las religiones. Recordad que somos ese espíritu que viaja envuelto en muchas capas de materia, con muchos velos en los ojos, con miedos, apegos, aprehensiones, deseos. A todos ellos les debemos agradecer su presencia en este peregrinaje, porque nos han hecho ganar en autoconsciencia. Han sido nuestros maestros, han sido instrumentos imprescindibles en nuestro desarrollo como mónadas, en ese imperativo descenso hacia la materia. Pero ya sabemos que estamos volviendo. Ha llegado el momento de poco a poco irse desprendiendo de todos ellos, porque cada vez comprendemos más y mejor cuál es nuestra verdadera esencia y qué es lo real. Y en ello consiste la purificación. Pero la instrucción esotérica que estamos viendo, además del camino del adeptado y de la purificación, se nos insinúa una tercera vía que es la que vamos a investigar, y yo os propongo que practiquemos. Recordemos otra vez las palabras que hemos leído al principio. Esta conciencia, nos dice Blavatsky, no puede ser guiada por un individuo, ni su energía puede ser guiada por ella, hasta que esté completamente unida con Buddhi Manas. Y más abajo añade, el Mana superior no puede guiar directamente al hombre común y debe actuar a través del Manas inferior. Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo continuo por centrar la conciencia en el corazón y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual. Y esta es la frase importante, porque aunque el éxito está lejos, hay que empezar y abrir el camino. Ahora sí. ¿Y qué podemos hacer para abrir ese camino entre nuestra conciencia superior y nuestra conciencia inferior? Porque en la medida en que ese camino se abra, responderemos a la pregunta que titula esta charla. Podremos escuchar con autenticidad los mensajes de nuestro corazón, que serán los de la parte más elevada de nosotros, de la parte más divina de nuestro Maestro interno. Sigamos nuestra investigación, esta vez en la clave de la teosofía. Allí encontramos lo siguiente. La clave radica en la doble conciencia de nuestra mente y también
en la naturaleza dual del principio mental. Hay una conciencia espiritual, que es la mente manásica, iluminada por la luz de Buda, que es la que percibe subjetivamente las abstracciones, y está la conciencia senciente, que es la luz manásica inferior, inseparable de nuestro cerebro y de nuestros sentidos físicos. Este manas, iluminado por Buddhi, es lo que Blavatsky llama manas taiyasa o mente radiante, la mente iluminada. Y todos hemos oído hablar o incluso experimentado esos estados especiales de percepción, de iluminación, de intuición, de reconocimiento, que duran unos instantes y que cuando se pretenden describir no hallamos palabras. Es lo que algunos de nosotros hemos sentido escuchando la conferencia de Nuria. Son momentos fugaces de aprehensión en los que sucede una comprensión profunda de una idea y sabemos que es algo que ocurre sin intervención de la mente concreta. Es como si nos hubiéramos fusionado con aquello o con la idea que representa, o nos hubiéramos convertido en ello por una fracción de segundo. Y cuando volvemos, tenemos una percepción más profunda, más auténtica y más real. Estos son los destellos de Buddha Manas. Fomentar y trabajar esto, intentar alcanzar Buddhi, la verdadera intuición, es abrir el camino entre nuestra conciencia superior y nuestra conciencia inferior. Esto es realmente escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual, que es lo que nos propone Blavatsky. Vamos a investigar entonces este camino. Como veis, hemos empezado un camino más grande, vamos estrechando, nos vamos focalizando en nuestra investigación. En nosotros como grupo, todos lo hemos comentado ya, hay una paradoja. El camino que debemos recorrer es absolutamente individual. Ya hemos hablado de la mónada, esos esfuerzos autoinducidos y autodirigidos. Lo hemos de realizar en soledad. En la voz del silencio, al inicio del fragmento 3, cuando el aspirante a discípulo está todo ilusionado y le dice al maestro: «Maestro, la elección ya está hecha, estoy sediento de sabiduría, he aquí tu siervo dispuesto para que le guíes». La respuesta lapidaria del maestro es: «Prepárate, porque tendrás que viajar solo». Pero a la vez, nuestro primer objetivo es crear un núcleo de fraternidad, porque sabemos que somos uno y lo mismo, pero chispas indesprendidas de ese uno, de este alma universal que vimos al principio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cada uno tiene que hacer su propio recorrido o vamos todos de la mano? Pues ambas cosas a la vez. He aquí la paradoja. Por eso, aunque el maestro le señala a nuestro entusiasta discípulo del fragmento 3 de la voz del silencio que se prepare porque tiene que bajar solo, a continuación le dice: el maestro no puede hacer más que indicarte el camino. El sendero es uno para todos. Los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos. Evidentemente, nosotros aún no somos maestros, pero sí hay algo que podemos hacer para caminar como grupo, y es mostrar a nuestros compañeros de viaje cómo transitamos el camino con el objetivo de que cada uno encuentre el suyo. Esto es muy importante, que cada uno encuentre el suyo. Así caminamos juntos, como hermanos, compartiendo dificultades y logros, en soledad y en compañía. Lo tenemos todo. El camino que ahora intentamos investigar, que intentamos abrir, es cómo alcanzar Buddhi para poder escuchar auténticamente nuestro corazón. Porque para recibir el auténtico mensaje del corazón, de nuestro Dios interior, el auténtico, no el que nos imaginamos o el que nos gustaría, para poder escuchar con autenticidad, hay que desarrollar el oído interno y entender el lenguaje con el que se nos habla. Todo esto son términos metafóricos para indicarnos
que hay que elevar el manas inferior al manas superior y desde ahí intentar llegar a Buddhi. Eso es lo que nos dice Blavatsky. Hay diversas maneras de llegar a este punto de conexión entre ambos mundos. El mundo de las sombras y el mundo de la realidad. El mundo del manas inferior y el mundo búdico. A mí el que me gustaría presentaros es la investigación individual. Y voy a remarcar ambas palabras, lo de investigación y lo de individual. Primero, investigación. Porque K.H. ya le dijo a Hume en la primera carta que la era de la fe ciega ha pasado, la de la investigación ha llegado. Y señalo también lo de individual, porque todos estudiamos juntos en nuestras ramas y grupos de estudios, todos estamos inmersos en alguna que otra investigación. Como ahora mismo estamos todos juntos explorando en esta escuela de verano la realización a través del corazón. A lo que me quiero referir es que lo que yo os propongo es un cometido individual, personal, cuyo objetivo es, por supuesto, compartirlo con todos los demás, pero la ejecución es personal. Es el camino del investigador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primer paso, este es muy fácil. Poner en marcha la mente inferior. Esto es lo que Blavatsky ha llamado poner en marcha la conciencia intelectual. Y esto con los pasos básicos de cualquier investigación en cualquier ámbito del saber. Seleccionamos un tema en el que queramos profundizar, que debe ser lo más claro y concreto posible. Por eso, si os dais cuenta, hemos ido enfocando y concretando la investigación que estamos haciendo de manera conjunta. Luego hay que buscar y organizar la información relacionada con el tema. Y en tercer lugar, tenemos que analizarla a la luz de alguna hipótesis, creencia o teoría que tengamos. Como veis, puro trabajo del manas inferior. Esto todo lo podemos hacer. Es como si tuviéramos que hacer un gran puzzle. Nos podemos imaginar que la idea platónica, el arquetipo, lo que estamos investigando, se hubiera partido en infinidad de piezas en el mundo manifestado. Entonces, cuanto más profunda y exhaustiva sea esta primera fase de la investigación, cuantas más piezas hayamos reunido del puzzle, el objeto de búsqueda, aquello que queremos investigar, más posibilidades tendremos de percibir y más posibilidades de acceder a este otro mundo que vamos a ver. Una vez que hemos hecho esto, hay que activar el manas superior. Es decir, se ha realizado el trabajo del manas inferior, la investigación. Una vez que la mente concreta ha realizado su trabajo, llega el momento de la reflexión, de la contemplación, de detener manas inferior y abrir el camino que hemos visto. Este camino se abre hacia otro estado. Entonces entramos en una especie de mundo intermedio que ha sido representado en la geometría sagrada por la Vesica Piscis. Un portal entre dos realidades, entre dos mundos. Una Stargate, una puerta hacia las estrellas. La Vesica Piscis es un elemento simbólico de la geometría sagrada. Sus aplicaciones y significados son infinitos. Yo inicié una investigación y me quedé a la mitad con ganas de seguir, pero es un mundo en el que te pierdes y os lo recomiendo a todos que investiguéis alguno de estos mundos. Pero nosotros aquí nos vamos a centrar en uno de ellos, en su función como elemento de tránsito entre dos realidades. Como veis, está formada por dos círculos, dos mundos, que pueden ser el manifestado y el inmanifestado, el mundo humano y el mundo divino, el mundo de las sombras de la caverna de Platón y el de las ideas, el mundo de la personalidad y el de la individualidad. Dejo a vuestra reflexión cuáles son esos dos mundos que serán distintos en cada una de vuestras investigaciones individuales. En este caso, estamos intentando acceder desde nuestro mundo mayábico, el mundo de la ilusión, al mundo búdico de la realidad. Estos dos mundos confluyen en un área que es común.
es lo que se llama el ixis de los cristianos, la mandorla mística, que habréis visto en tantas catedrales y en tantas iglesias góticas sobre todo. Para poder pasar de un mundo al otro, en el ejemplo de investigación que nos ocupa, una vez realizado todo el trabajo del manas inferior, nos tenemos que situar allí, esperando a que se nos permita pasar desde nuestro plan al mundo búdico, que es ese mundo donde se produce la identificación y la vivencia de aquello que estamos investigando, que es donde se produce la experiencia y el conocimiento verdadero. Si conseguimos, si esa puerta se nos abre y accedemos, a la vuelta con nosotros viene la verdadera intuición, que es lo que estamos buscando. Vienen las ideas platónicas, las ideas arquetípicas. Alcanzamos una nueva percepción de ese objeto de nuestra investigación. Hay ciertos aspectos que encajan y adquieren una luz diferente. Es como si se hubiera limpiado, si se hubiera coloreado, se hubiera aclarado. Es distinto, el significado es más abarcante. Y este mundo se percibe de otra manera. Budi ha lanzado un chispazo y nos ha iluminado brevemente. Durante una fracción de segundo hemos alcanzado Manas Taiyasi. Todo el proceso nos ha transformado, aunque no seamos conscientes de ello. Ese camino, esto es mi propuesta para abrir el camino. Hay otras maneras de llegar a este estado intermedio de conexión de la Vesica Piscis. Como otro ejemplo, veamos lo que nos dice La nube del no saber. La nube del no saber, como muchos sabréis, es un libro escrito por un autor anónimo inglés del siglo XIV. En la tradición cristiana, la fusión con la realidad que nosotros buscamos, ellos lo denominan alcanzar a Dios. Y ese chispazo búdico al que nos estamos refiriendo se define como la gracia. El autor de esta obra nos dice: no intentes acceder a esta experiencia de un modo intelectual, es decir, utilizando la mente concreta. Y de quien piense que se trata de una actividad fundamentalmente de la mente, sepa que ha errado el camino. El mundo búdico lo describe como una nube u oscuridad, una ausencia de saber. Ese saber se refiere a los conocimientos de la mente inferior. Existe lo que él llama una nube de no saber entre tú y Dios. Y él dice: del mismo modo que esa nube del no saber se cierne sobre ti, interpuesta entre tú y Dios, así habrás de interponer una nube del olvido entre tú y todo lo creado. El aspirante, como veis, está entre dos nubes. La nube del olvido del mundo manifestado, es decir, la suspensión de toda actividad de la mente concreta, y la nube del no saber del mundo divino. Permanece en esa parte intermedia, en estado de contemplación, esperando ese chispazo búdico que abre esta puerta. Eso es colocarse en el interior de la Vesica Piscis. Es el esfuerzo continuo, y repito otra vez la misma frase, por centrar la conciencia en el corazón y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual. Porque aunque el éxito está lejos, hemos de empezar y abrir el camino. Y ahora, otro ejemplo, para alcanzar lo mismo mediante un camino intermedio entre la investigación y la inspiración artística. Todos recordaréis que el año pasado estuvo aquí Pablo Sender en este mismo lugar, en esa sala de él, esto era una sola sala, hablándonos de la doctrina secreta, sobre cómo abordarla y cómo emplearla para nuestro desarrollo. Una de las sugerencias que hizo fue que jugáramos con ella, que no la tuviéramos miedo y que experimentáramos. Pablo sembró, lanzó sus semillas. Seguro que hubo muchos terrenos en los que sus palabras fructificaron. Yo os voy a contar uno que conozco y que dio fruto. Tenemos en la Ramalaya una compañera que se llama Conchi. Conchi hizo tal cual Pablo sugirió, jugó. Y su juego favorito es hacer poemas.
Así que tomó la doctrina secreta e inspeccionó cosmogénesis. Yo que no lo entendía, le parecía demasiado complicado, pero no se detuvo. Exploró antropogénesis y allí sintió una llamada y empezó a leer y a investigar. 1 hora diaria, contra viento y marea, arrepintiéndose muchas veces de haber empezado el juego. ¿Veis? Este es el trabajo de nuestra mente concreta. ¿Pero qué hace falta? Voluntad y determinación para romper esa inercia, este aspecto tamásico de nuestra naturaleza inferior. Pero Conchi siguió durante varios meses. Y cuando la información más o menos estuvo organizada en su mente, sin saberlo, entró en la Vesica Piscis. Empezó a escribir poesía y a escuchar ecos del otro mundo que inspiraron sus poemas. Y los poemas surgieron y nos deleitaron a todos. Yo no sé si Conchi fue consciente o no de la transformación, si la puerta se abrió más o menos para ella, pero eso no importa. Lo valioso es el camino realizado. Esto se convierte en un ejemplo magnífico de lo que estamos hablando. Cómo trabajar nuestro manas por otro tipo de investigación. Cómo desarrollar ese antakarana. Cómo alcanzar Buddhi. Porque cuando uno abre una rendija, los goznes de la puerta se vuelven más suaves a las llamadas de todos los demás. A fin de cuentas, no existe separación en el universo. Y aquí añado la oportunidad de la dificultad que me proporcionó Nuria. Como veis, Nuria ha hecho exactamente eso. Ha puesto a trabajar su manas inferior en una investigación, ha mirado libros, ha láminas, ha reflexionado, ha pensado. Y yo estoy convencida de que ha llegado el momento en que con toda esa información dice, ¿yo qué hago? Se ha colocado en la Vesica Piscis, en un mundo está toda la información que ha recogido su manas inferior y se ha colocado allí. Y nos ha hecho una conferencia. Que ha llegado al otro lado está claro porque muchos de vosotros, de nosotros, hemos notado lo que ha dicho Carmen, esa comprensión, esa llamada. Y daos cuenta que lo hemos conseguido, lo habéis conseguido con el trabajo de otra persona, que no podemos conseguir con el trabajo individual. Entonces, Nuria ha sido el resultado de la investigación que yo estoy proponiendo. Quizás se deberían haber tornado las ponencias, Darío la primera y ella después. Ella es el ejemplo claro de este trabajo a través no es de un símbolo, es de una idea, es de un símbolo, a través de esa Vesica Piscis, de ese portal entre dos realidades. Entonces, mi propuesta de trabajo en esta charla es la investigación individual, a la que he añadido 2 formas diferentes de investigación, la mística y el arte, que se convierten en 3 ejemplos de cómo entrar en la Vesica Piscis para ir abriendo este camino entre un mundo y otro, para ir accediendo a Buddhi, para que nuestro manas brille cada vez con más luz. Cada uno de nosotros tiene un potencial oculto a desarrollar, una manera original y diferente de hacerlo. No me digáis que no es original la manera de Conchi. ¿A quién se nos hubiera ocurrido hacer poemas de antropogénesis? Vamos, porque la investigación que ha hecho Nuria, vale, pero la de Conchi es absolutamente original. Con esto quiero decir que cada uno busque dentro de sí. He lanzado un esquema, pero todos tenemos un potencial que debemos trabajar primero nosotros para luego dar a los demás. Porque hemos leído que los medios para llegar a la meta han de variar según los peregrinos, y esto es lo que nos enriquece como sociedad teosófica, y esto es lo que hace tan maravillosa la manifestación y tan interesante este viaje. Cada ser emite una nota única que le define, única. Armonizar todas esas notas es alcanzar la fraternidad, pero hay que hacerlo. Hay que tener esa voluntad y esa determinación para no abandonar antes de tiempo, porque para llegar
al final del camino, tienen que pasar incontables días y puede parecer que durante mucho tiempo nada ocurre. Pero con la práctica ese camino se va abriendo, vamos afinando ese oído cada vez más para escuchar a nuestro corazón, a ese Dios interno, a este maestro interior. ¿Y todo ello para qué? Si aún no entendemos las palabras del corazón, porque no hemos podido abrir ese camino, nuestros mayores nos lo han dicho. Todo es para compartirlo con el resto de los peregrinos, para compartirlo todos entre nosotros. Es para los demás, para ayudar al otro. Porque el viaje de vuelta, amigos, lo hacemos juntos, aunque esté basado en el trabajo individual. Uno de los puntos que estableció Blavatsky en el compromiso para formar parte de la escuela esotérica era hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para prepararnos, no solo mediante el estudio, sino de cualquier otra forma, para enseñar y ayudar a otros. Y todo con una motivación pura y carente de todo interés propio. No nos engañemos, estamos muy lejos de ese inegoísmo y de esa pureza y de esa impersonalidad, pero no importa. Como ya hemos abonado en nuestro campo teosófico, tenemos bien presente las proposiciones fundamentales de la doctrina secreta, sabemos que esta preparación es a largo plazo y durante muchas vidas. Nuestra tarea como miembros de la sociedad teosófica es convertirnos en agentes del plan del Logos para ayudar a la humanidad, convertirnos en instrumentos útiles para colaborar con nuestros maestros, la Logia de Sabiduría y Compasión, que hace 150 años fundaron esta organización a la que todos pertenecemos. Debemos entrenarnos para ello, en todos los campos, juntos y en soledad, sin desfallecer, acompañando al hermano, no cogiéndole de la mano para que venga donde vamos nosotros. Cada uno tiene que buscar dentro de sí y sacar lo mejor que tenga dentro. Usamos nuestro cuerpo, nuestra personalidad, para que la conciencia se pueda manifestar para el bien de los demás, no para uno. Esta es nuestra tarea y sin duda alguna, como hemos visto en la charla que me ha antecedido, lo conseguiremos con el arduo trabajo individual, pero en compañía. Muchas gracias. Muchas. Hola. Hola. Tiene que encenderse la luz. Sí. Ahora. Bien, muchas gracias Raquel por este broche de oro para esta escuela de verano. Realmente creo que nuestros corazones están henchidos y lo llevamos rebosante a nuestros lugares, retornaremos satisfechos de este trabajo que se hizo durante todos estos días. Abrimos la palabra para preguntas y comentarios. Yo os he mandado tarea, ¿eh? Estas son las tareas del final de curso. Raquel, muchas gracias. Me ha encantado tu exposición. Has dejado el pabellón de Araya muy alto y te animo a que sigas gestionando tu miedo escénico porque lo haces genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien. Gracias. Que es lo que intento hacer en mi vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Raquel, me ha gustado mucho porque has colocado como todo en su lugar, la sensación que tengo y que todo cumple una función importante. Todo tiene su valor. Cuando estamos, como a veces entramos, no hay que descartar mente inferior, mente tal. Tú nos has ubicado en el lugar
a mi entender, perfecto. Todo cumple su función, porque realmente cuando hablamos de la conciencia espiritual, tú indicabas, Buddha y Manas, el Manas superior, no puede guiar solamente con Manas inferior, es decir, y realmente cada cosa tiene su función, y es lo importante a mi entender, que todo hay que darle su importancia, y sobre todo el tema de la Antakarana. ¿Podrías comentarnos más sobre eso? Porque a veces tengo la sensación que entendemos la Antakarana como abrirnos a una realidad, pero a veces hay que contemplar si el trabajo parte desde el Manas inferior al Manas superior para ampliar el sendero, para abrir el sendero, más que entender que es mirar esa mente inferior para que captar esa parte superior. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si lo explico bien, porque creo que es una función doble, nada, todo tiene su porqué, pero es tan importante hacer ese trabajo de ese Manas inferior para ensanchar esa Antakarana, esa parte a través de los aspectos más superiores del ser humano. ¿Puedes hablar un poco más sobre la Antakarana? Yo creo que una de las dificultades que nos hace la comprensión es que utilizamos demasiadas palabras. Entonces, hay distintas fuentes, están Blavatsky, están los antiguos, están los modernos, están lo que nos inventamos, están las explicaciones que damos. Entonces, esta es una opinión totalmente personal. Tal como yo lo veo, yo empecé a intentar, me di cuenta que comprendía algo cuando quité los nombres y dije, anda, pues se está hablando de lo mismo. Entonces, me doy cuenta que cuando hablamos de la Antakarana, daos cuenta que yo casi no he mencionado esa palabra. Si empezamos, la mente inferior. El Antakarana, que es una escalera, un puente, es un camino, hay que ensancharlo, hay que estrecharlo. A mí, por lo menos, todo eso me confunde. Entonces, en lugar de enfocarme en eso, a mí me gusta enfocarme en el objetivo. Es decir, enfocarnos en lugar de lo inferior, en lo superior, en el ideal, no solamente en una investigación, sino en cualquier aspecto. Hablamos de la persona de no sé qué, ¿cómo quiero ser? En lo más alto. Entonces, yo prefiero enfocarlo sin nombres teosóficos. Aquí tenéis la Vesica Piscis, es decir, hay un símbolo sin palabras, es decir, un símbolo geométrico que nos va a hablar mejor que un montón de palabras, porque las palabras vienen a ser, primero están las ideas, que hay que traerlas aquí. ¿Cómo las traemos? Los antiguos, que eran más sabios que nosotros, las traían por medio de símbolo, con lo cual estaban más cerca de la idea. Los un poco menos antiguos, que eran todavía más inteligentes que nosotros, tenían un lenguaje sagrado, que era el sánscrito, el senzá. Bueno, nosotros imaginamos lo abajo que estamos, ¿no? Utilizamos palabras que incluso en el inglés o en castellano se intentaba expresar términos que se expresaban por simbología, que tenían un significado mucho más amplio, con lo cual eso quiere decir que hemos asesinado. O sea, ¿por qué se llama letra muerta? Porque tú matas la idea, matas el concepto. Entonces, ¿qué es la Vesica Piscis? Si os dais cuenta, no hay palabras. Son dos círculos que tienen un punto entre medio. Y como es arriba es abajo. Entonces me es más sencillo entender que tengo Manas inferior, Manas superior, Manas, Buddhi, el mundo de las formas, el mundo de las sombras, el mundo ideal. Es decir, vedlo de manera abstracta. ¿Tu nombre que se llama? Josefa. No, Josefa. él. Manuel nos ha dicho que algo tocó su alma. No fueron las palabras, fueron las imágenes que Nuria iba mostrando. Y ni siquiera fueron las imágenes, fueron los arquetipos que esas imágenes representan, que es lo que nos toca en el alma. Entonces, si empezamos a intentar ser más abstractos y menos palabreros en el mejor sentido de la palabra, nos será más sencillo. Entonces yo por eso el Antakarana, el Manas inferior, el Manas superior, el Buddhi, ¿es budista ya, es Manasta ya? No, de aquí a allí, no le pongamos nombre, de un mundo al otro, situámonos en el medio, hagamos un trabajo con lo que tenemos, que yo he hablado de la investigación porque no soy artista, pero en un músico el Manas inferior va a ser sus partituras, sus notas, sus pentagramas, tal. Sitúate
y accede al otro lado, que está en nosotros, ojo, que no es ningún sitio, no es un sitio, es un estado. Entonces, reflexionad sobre el símbolo, investigad sobre él. Por favor, ¿podrías mostrar la diapositiva de la fraternidad? Esa, la última, la penúltima. Más. La penúltima. Esta. Me la he cerrado antes de que pudiera. ¿Crees que era una pregunta? Se van a matar todas. Vamos a eso. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Raquel? que no va a tener tiempo de charlar. Bueno, muchas gracias, y yo sé que la gracia que tú tienes va a acompañarnos a todos, y entonces por eso estoy muy contento. A propósito del tema de la Antacarana, quizá una reflexión pudiera ser la que nos propone, o la que yo estimo que pudiera devenir de las cartas de los maestros. En una no me preguntéis cuál, porque yo de memoria soy muy malo y no voy a intentar citar nunca. Le dice KH, no sé si le dice así, cuando vosotros dais un paso hacia nosotros, nosotros lo damos hacia vosotros. El encuentro pudiera ser perfectamente el resultado de una invocación y de una invocación, que yo creo que se produce en el silencio del corazón, y ahí advertimos que realmente estamos empezando a ser, en cierta forma, iluminados. Muchas gracias, Raquel. Nadie tiene preguntas. Bien. Sí, lo siento, Raquel, que voy a acabar. Sí, tranquila. Desde luego lo que has dicho, totalmente de acuerdo, tienes razón. Nos perdemos en los palabras. Fíjate, a Blavatsky siempre le ha sido muy difícil que podamos entender las enseñanzas de Blavatsky. De hecho, es curioso porque este tema mismo, cuando veníamos de viaje de Carta de Saja, Raquel puso un vídeo, ¿no?, de Pablo Sender, puso un audio, y estuvimos escuchando esta misma idea, ¿no? Venía a decir lo mismo un poco, como tú has comentado también. Pero qué importante es entender, decía Blavatsky, es que es muy difícil que nosotros podamos llegar a entender muchas de las enseñanzas que Blavatsky nos aportó, porque son muy complicadas. Cuando nos está hablando de que cada ser humano es como, tiene doble naturaleza, es como si fueran dos seres distintos. Esa ya la hablaba así, ¿no? Por eso es tan importante, aunque sea cada uno a su forma, conectar con la idea de que si somos dos seres distintos, realmente esa conexión que está en esa parte es la que nos va a mantener, la que va a unificar todo esto, ¿no? ¿De qué forma? Abriéndonos a una realidad como la que tú dices, algo que es lo más elevado, como decía Jesús, ¿no? Demos un paso hacia los maestros, pero claro, luego desde ese punto, si tenemos que dar un paso, tenemos que partir del punto donde estamos, ¿entiendes? Entonces, todo es el proceso es tan importante entender la función de la Antacarana, y probablemente nos dará muchas pistas a todo esto, ¿no? Pero siempre me quedo con esa idea, ¿no?, que nos dice profundizar, ir más allá, porque realmente es muy difícil comprender a Blavatsky todas esas enseñanzas porque son muy complicadas a ver, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Claro, pero ¿qué es lo que tiene? Cuando tú llegas al mundo búdico, comprendes sin poder expresarlo, porque no se puede transmitir, pero comprendes. Entonces, ese es el objetivo, comprenderlo, lo que tú has dicho, como no se puede comprender, ¿cómo lo vamos a entender? Desde luego no con nuestra mente, lo tenemos que entender con Budi. ¿Y cómo llegamos a ello? ¿Cómo abrimos ese camino? Acordaos que dice, aunque esté lejos, hay que empezar a abrir el camino. Nosotros no nos equivoquemos, estamos empezando a abrir el camino, no estamos iluminando, estamos empezando a abrir el camino. Pero ese camino es el que te va a permitir conocer y comprender lo incognoscible y lo incomprendible, porque no se comprende con la mente, sino con Budi. Mira, yo te agradezco lo que has hecho todo, porque es un proceso que lo has dirigido y lo has llevado,
y a cuenta de la Antacarana, la idea de que yo tenga que construir un puente es que no, o sea, yo no tengo que construir ningún puente porque la divinidad está en mí y yo estoy en la divinidad. Lo que tengo que hacer es colocarme en ese espacio que tú has puesto que me permite hacer este trabajo y llevar mi camino hacia donde lo tengo que llevar. Porque dices, es que tengo que hacer un puente. Yo ya estoy pensando de que yo estoy en otro país, en otro sitio. No. Gracias. Sí, muchas gracias, Raquel. He gustado mucho tu presentación, me ha inspirado. Y respecto al texto del Collective Writings del 2012, perdón, sí. Acaba la última página de esta cita que todos he utilizado con una cita del maestro Kuthumi que quería leer porque creo que no habla tanto del Antakara, cómo construir el puente, etcétera, sino como hacerlo sin esfuerzo, ¿no? Eso que dicen, hacer sin hacer, ¿no? Y dice el maestro Kuthumi en una de sus cartas, tu mejor método es concentrarse en el maestro, con mayúscula, como un hombre viviente, con mayúscula, dentro de ti. Crea su imagen en tu corazón y un foco de concentración para perder todo sentido de existencia corporal en un solo pensamiento. Y sigue, y acabo. La gran dificultad a superar es registrar el conocimiento del ser superior en el plano físico. Para lograr esto, el cerebro físico debe quedar completamente en blanco para todo, excepto para la conciencia superior. Entonces, comenta Elena Blavatsky acerca de la experiencia del vacío. Sí, gracias. Muchas gracias. A cuenta de lo que dice Daniel, ¿a quién colocan en esa? No, yo no he dicho nada, yo he dicho. ¿A quién dice, sitúate un maestro? ¿A quién ponen en medio? Ponen al Cristo. Ponen al Cristo. Y el Cristo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo quería hacer mi pequeño comentario. Y es el siguiente. Somos... Sí, no te escuchan. Como decía Jesús, como si fuera un helado. Lo que quería remarcar es que en realidad somos seres integrales. No hay división. Eso es un factor de necesidad para poder entender ciertas cuestiones que se van sucediendo en nuestra psique y en nuestro ser interior, cómo va haciendo esos contactos. Pero en realidad nunca tenemos que pensar que estamos separados de, o que la divinidad anida dentro nuestro como un extraterrestre, porque parece como que viene de no sé dónde y que se abre así como en la película, ¿no? Que aparece el alien dentro nuestro. No, está dentro de nosotros, fuera, en el aire que respiramos, en la vida que nos rodea. Está en todo. El tema es que yo creo que el camino un poco lo ha señalado a su manera y en su lenguaje, porque este es otro tema también a aclarar. Hay muchos lenguajes. Y lo que tenemos que hacer es primero ponernos en el otro, en su lenguaje, para poder comprender la idea que nos está transmitiendo. No yo imponer mi idea, porque entonces pongo una barrera. Esto es una experiencia muy bonita, muy interesante, y Blavatsky en la doctrina secreta nos da ejemplo de ello. Porque cada vez Blavatsky te presenta a ver cómo piensa la cábala, la alquimia, la tradición hindú, la griega. Son muchos los lenguajes para
transmitir una esencia, una idea. Lo importante es comprender la esencia. En esta escuela de verano hemos venido transitando varios caminos, el de cada orador. Y fue maravilloso, porque es como un ramo de flores en el que están las margaritas, las rosas, la flor silvestre, la flor cultivada, etc. Pero todas, cada una con su perfume, con su luz, con su color. Entonces es eso lo que tenemos que recoger en nuestro corazón. La esencia de las palabras